Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a hablar de sesgos científicos. Para ello lo que voy a hacer básicamente es resumir un artículo de Regina Nuzzo. Regina Nuzzo es una experta en estadística. Os recomiendo todo lo que ha escrito. Ha escrito 2 pequeños artículos en Nature. No son exactamente artículos científicos, son artículos divulgativos sobre conceptos de estadística. Uno sobre p-values y otro sobre sesgos científicos. Y lo que voy a hacer básicamente es resumiros ese segundo artículo sobre sesgos científicos. Ya os resumiré un día el artículo sobre los p-values, pero son 5 páginas. En realidad los podéis leer vosotras. ¿Qué quiero decir cuando hablo de sesgos científicos? En realidad quiero decir sesgos cognitivos que tenemos o que nos afectan a los científicos cuando hacemos investigación y que pueden afectar negativamente a nuestras investigaciones, a que nuestras conclusiones sean ciertas. Así de sencillo. Estos sesgos cognitivos que nos afectan a los científicos han sido muy comentados últimamente. Últimamente me refiero a los últimos 10 años o algo así, cuando hubo una gran crisis de reproducibilidad en la psicología. Básicamente se dieron cuenta de que algunos aspectos de la psicología, especialmente los que se refieren a los descubrimientos sobre el priming, esa noción que utilizamos tanto en lingüística, bueno, se dieron cuenta de que la mayoría de los experimentos se caían por sí solos, estaban hechos mal, no, lo siguiente. Y se dieron cuenta también los psicólogos de que muchos de estos fallos se debían a algunos sesgos cognitivos que tenemos. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué estaban mal hechos estos experimentos? ¿Por qué no funcionaban? Pues porque nuestro cerebro está todo el día intentando engañarnos para hacernos creer que tenemos razón. Y como científicos lo que tenemos que hacer, lo que es responsabilidad nuestra, es precisamente tratar de evitar esos sesgos. Así que vamos a hablar de esos 4 sesgos que nos afectan y que a Regina Nuzzo le parecen fundamentales para entender qué es lo que va mal dentro de la ciencia en general. Se pueden aplicar todos a la lingüística, algunos en mayor medida que otros. El primer sesgo es lo que Regina Nuzzo llama miopía en la hipótesis o algo así. La idea es que nosotros nos acercamos a un tema de investigación con una hipótesis ya establecida y solamente buscamos pruebas a favor de esa hipótesis. No buscamos pruebas para contradecir nuestra propia hipótesis. Sería como tirar piedras en nuestro propio tejado, ¿verdad? Sí. Bueno, pues es justamente eso lo que deberíamos hacer si quisiéramos llegar a resultados verdaderos, a resultados ciertos. Tenemos que ser capaces de comprobar que no existen hipótesis en competición que podrían explicar nuestros resultados. Tendríamos que demostrar que nuestra hipótesis es la correcta porque las demás hipótesis que podrían explicar los resultados no funcionan. Os pongo un ejemplo de la lingüística que es muy fácil de ver. Imaginaos que estáis investigando un fenómeno fonético, elegid el fenómeno fonético que más os interese y estáis convencidos de que ese fenómeno fonético depende de la categoría gramatical de la palabra. ¿Estáis seguros? Es un fenómeno que aparece muchas veces en los pronombres, aparece un poco menos en los adverbios de tiempo, pero no aparece casi nunca en los sustantivos. Es que estáis convencidos, esto tiene que ver con la categoría gramatical. Así que hacéis una serie de tests, hacéis un experimento diseñado perfectamente para demostrar que el fenómeno fonético afecta diferentemente a pronombres, adverbios de tiempo y sustantivos. Os salen unos resultados maravillosos, los publicáis y ganáis un premio Nobel de lingüística. Pero, ¿qué pasa? Que no habéis considerado hipótesis que puedan explicar esos datos que no sea la categoría gramatical. Una cosa así que llama mi atención, sin ser yo fonetista ni nada de eso, sería la longitud de la palabra. La longitud de la palabra sabemos que correlaciona muy bien con la categoría gramatical. Y a lo mejor este fenómeno fonético no tiene que ver con la categoría gramatical, sino con la longitud de la palabra. En este caso tendríamos 2 variantes correlacionadas, una de las cuales estaría confundiendo nuestros resultados. Y tendríamos que estar muy atentos e intentar comprobar todas las hipótesis posibles. El siguiente sesgo es lo que Regina Nuzzo llama el tirador de tejas, porque por lo visto existe un cuento sobre un tirador de tejas que es un poco inepto, está haciendo prácticas de tiro y lo que hace es, después de tirar, saca la diana, hace un círculo alrededor del mayor número de tiros, la mayor agrupación de disparos y dice: ¡ah, mirad cómo he acertado! Claro. Esto no significa que sea un buen tirador, significa que ha hecho trampas. ¿Cómo hacemos estas trampas los científicos? Pues constantemente. Una de las maneras de hacer esta trampa es, por ejemplo, informar solamente de los análisis que funcionan y no los que no funcionan.
Esto es algo que debe quedarse en vuestras cabezas, es muy importante. Y por eso tenemos que reportar todos los resultados negativos. Claro, muchas veces es el propio sistema de publicación el que nos impide hacer estas cosas, pero tenemos que intentar luchar contra ello e intentar conseguir un sistema más honesto. Exactamente lo mismo sería hacer un análisis de varios factores e informar solamente de los que resultan significativos, sin explicar cuáles no han sido significativos. Otro ejemplo de la misma cosa, eliminar algunos ejemplos de manera que nuestros resultados estadísticos mejoren. Esto no se puede hacer. No se puede. Esto estadísticamente es muy grave y no se debe hacer. Una vez que hemos analizado nuestros datos, ese número de datos tiene que estar cerrado y aplicamos nuestros análisis estadísticos a todos ellos. Si queremos excluir algo, lo tenemos que hacer a priori, justificado de forma independiente. Otro de estos sesgos que encaja también en el tirador de tejas es informar de resultados inesperados como si hubieran estado previstos desde el principio. En estadística, la hipótesis inicial cuenta para los resultados estadísticos y por lo tanto es muy importante que reportemos cuál era la hipótesis inicial, cuáles son los resultados. Si creamos una hipótesis después de los resultados, el valor de nuestro test estadístico no sirve. Tercer sesgo es lo que Regina llama atención asimétrica o sesgo de desconfirmación, haciendo un paralelismo con el sesgo de confirmación. ¿Qué es lo que hace este sesgo? Bueno, es el sesgo que hace que cuando nos sale un resultado inesperado vayamos a ver qué le pasa a esos ejemplos que dan ese resultado inesperado. Pero que si nos sale un resultado esperado no vayamos a comprobar que nuestros ejemplos estaban bien analizados. Estamos centrándonos solamente en lo que podemos llamar outliers o resultados inesperados. Si le prestamos una atención desmesurada a aquello inesperado y no le prestamos la misma atención a aquello esperado, estamos clarísimamente intentando confirmar nuestra hipótesis. Por eso es un sesgo de desconfirmación. Intentamos desconfirmar todo aquello que vaya en contra de nuestra hipótesis. El cuarto y último sesgo es lo que podríamos llamar ser un cuentista y tiene que ver con dar explicaciones a posteriori de los resultados que salen estadísticamente significativos. Es decir, nosotros tenemos una hipótesis inicial, no funciona bien, nos salen unos resultados que no esperábamos, pero aún así creamos una explicación que no teníamos de antemano, sino que la creamos a posteriori. Eso se puede hacer con prácticamente cualquier cosa. Podemos explicar prácticamente todo. Nuestro cerebro está programado para dar explicaciones a las cosas y podemos dar las explicaciones más peregrinas. Por eso es muy importante que nos centremos a nuestra hipótesis inicial, utilicemos solamente los datos que ya habíamos escogido, pero no solamente esos datos, sino todos esos datos, que hagamos el análisis que teníamos previsto y reportemos exactamente los resultados. De esa manera podremos tener la certeza de que nuestros resultados son honestos y el resto de la comunidad científica podrá confiar en ellos. ¿Qué hacemos para luchar contra estos sesgos? Bueno, lo primero y más evidente es intentar nosotros ser lo más honestos posible. Lo segundo es ser muy claros en nuestros artículos con el método de recogida de datos, el método de anotación de datos, el método de análisis de datos. Cuanto más claros seamos, más fácil será que el resto de la comunidad científica observe fallos y nos los puedan hacer notar y podamos mejorar nuestros análisis. Hay otras maneras que se están implantando en algunos otros campos científicos en los que son mucho más conscientes de estos riesgos, que son como hacer open science, que significa pre-registrar nuestros estudios, por ejemplo, publicar de antemano, algunas revistas permiten esto, publicar de antemano cuál es el proyecto que vamos a hacer, cuáles son los datos que vamos a utilizar, cuáles son las hipótesis que tenemos, hacer el estudio y publicarlo, salga lo que salga, esté bien o esté mal. Otra posibilidad, esta es fácil de hacer y es colaborar con nuestros rivales académicos. Normalmente siempre les mandamos nuestros trabajos a aquellos académicos que están más cerca de nuestras posturas, porque son con los que más cercanía tenemos. Pero no estaría de más también mandárselos a aquellos que están más en contra de nuestras posturas, porque son ellos los que van a poder encontrar esas hipótesis que están en competición con la nuestra. Son los que van a sospechar de todo lo que hagamos y por lo tanto son los que van a ser más exigentes con nosotros. Entonces esta forma de colaboración entre enemigos puede ser muy productiva para la ciencia. Pero bueno, tampoco quiero ponerme totalmente pesimista. Lo que sí que quiero es que tengamos claros algunos de estos sesgos, que estemos pendientes, sobre todo cuando nos pueden afectar a nosotros,
Bueno, os confieso que este tema de los sesgos cognitivos y cómo se aplican a la investigación científica es un tema que a mí me apasiona, me interesa muchísimo, me interesa mucho qué ocurre con esta crisis de reproducibilidad en la ciencia y espero que también os haya interesado a vosotros y sobre todo espero que tengáis muchas ganas de leer a Regina Nuccio, que os estoy diciendo es un genio, es una persona fantástica, tenéis que conocerla. Y eso es todo por hoy. ¡Chao!